Muchísimas gracias, señor Pedro, presidente ejecutivo y CEO de Copa Airlines. Al día de hoy, ¿cómo nos cuenta usted que está Copa Airlines luego de este año tan tremendo que han tenido por la pandemia? Sí, y sigue siendo un año tremendo, ya que la pandemia sigue, pero estamos un poco por encima del 75% de la capacidad que teníamos antes de la pandemia, o sea, comparado con 2019. Eso es en asientos. En tarifas y en promedio de ocupación estamos por debajo de antes, por consiguiente en ingresos estamos bastante por debajo de esa cifra. Sin embargo, mucho mejor de lo que esperábamos hace apenas 9 meses. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué rutas se han ido recuperando? Vemos que van a abrir San Francisco, anunciaron Atlanta, Cúcuta, de México casi tienen todas, creo que falta Puerto Vallarta. En general las rutas se han recuperado de forma similar. Las que no hemos reiniciado son las que de alguna manera eran más flojas antes de la pandemia, o sea, tenían menos demanda y esa nos ha tomado un poco más de tiempo. Quienes están viajando más son los pasajeros de turismo o por turismo y los pasajeros que viajan a visitar familiares y amistades. El viaje de negocios todavía es menos de la mitad de lo que era prepandemia. ¿Qué ha significado para la empresa todos estos meses? Vimos varias etapas en las que los aviones de Copa estaban en el estacionamiento en Tocumen, luego algunos fueron enviados a Nuevo México, en Arizona, pero ya se ha restablecido, incluso hay avisos de que necesitan tripulantes de cabina, han restituido empleos. Sí, bueno, ha sido el periodo más difícil, más complicado en la historia de la aviación y de Copa Airlines. En pérdidas acumuladas desde que empezó la pandemia, tenemos casi 800 millones de dólares, que nos tomará mucho tiempo recuperarlos. Pero por suerte estamos ya, digamos que como hablábamos hace unos minutos, con mejores cifras de crecimiento. Los aviones, la mayoría, aunque no todos, están volando. Tenemos todavía algunos aviones en el desierto y tenemos aviones que vendimos durante la pandemia que vamos a estar recuperando o reemplazando a medida que nos lleguen los nuevos aviones MAX, lo cual tomará un par de años. Pero las cosas van en rumbo positivo, pero hay un hueco grande por tapar, que son las pérdidas que han dado esta pandemia. Adicional a eso, para nuestro personal, en todos los departamentos, en todas las áreas de la empresa ha sido algo muy difícil. Ha sido de seguro el momento más difícil en su carrera profesional y algo que nadie hubiera imaginado. Sin embargo, también eso va en buena dirección. Mencionabas a nuestros tripulantes de cabina, un número muy alto, más de 500. Tuvieron que salir en licencias sin sueldo. Ya todas las licencias sin sueldo las hemos reactivado. Los únicos que no se han reactivado es quienes necesitan un poco más de tiempo, porque las hemos reactivado mucho antes del tiempo estimado. Hay algunas pocas personas que adquirieron otros compromisos durante ese periodo y nos han pedido más tiempo para reactivarse, lo que nos ha permitido también ya empezar a traer de regreso personas que salieron en planes voluntarios. Estamos recontratándolos. Esa fue la prioridad y lo que prometimos desde el inicio. Y en efecto, pronto empezaremos a reclutar nuevas personas para nuestro equipo de tripulantes de vuelo. Hablaba de un hueco muy grande en la parte financiera. Copa, sin embargo, tuvo una respuesta positiva de los inversionistas cuando salieron al mercado y, bueno, no contrataron toda la deuda porque incluso no fue necesario, ¿no? ¿Cómo está esa situación en comparación, por supuesto, con otras aerolíneas que lamentablemente tuvieron que recurrir al capítulo 11? Bueno, lo primero es que nosotros siempre nos hemos manejado de forma muy responsable desde el punto de vista financiero. Medimos muy bien las inversiones que hacemos, los gastos en que incurrimos y siempre tenemos esa filosofía de que los tiempos en nuestra industria a veces son buenos y a veces pueden ser muy malos. Ocurrió algo peor que muy malo.
pero de alguna forma estábamos mejor preparados que otras aerolíneas para hacer frente a la situación y a lo que hemos perdido a la fecha, que como mencioné son cerca de 800 millones de dólares. Aún así tuvimos que asumir 300 millones más, cerca de 350 millones de dólares en los bonos convertibles que financiamos en abril de 2020 para hacer frente a esta pandemia. Las otras líneas de crédito, por suerte, no hemos tenido que utilizarlas. Pero están allí disponibles cualquier circunstancia. Están disponibles, sin duda. Hablaba del que el MAX va a llegar paulatinamente. ¿Cuántos ya están operando y qué se prevé para los próximos meses o años? Cuando pegó la pandemia teníamos 6 aeronaves MAX. Desde el inicio de la pandemia a la fecha hemos recibido 7. Y estos son compromisos que vienen desde mucho antes, por supuesto, con compromisos que no podemos rechazar. Y nos quedan 2 más por llegar este año, lo que significa que cerraremos 2021 con 15 aeronaves MAX y de ahí en adelante estaremos recibiendo entre 7 y 8 por año. Y en ese caso, ¿cómo se ha adaptado toda la situación? Después que el MAX estuvo en tierra, se reorganizó poco a poco después de que... Sí, el MAX es una gran aeronave. Los MAX 9 que vuela Copa tienen gran desempeño, excelente comodidad, sistema de entretenimiento, son grandes aviones. Nuestros pasajeros están muy contentos de que los MAX estén nuevamente en los aires, principalmente sirviendo rutas largas como Los Ángeles, pronto San Francisco, Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Chile, etc. ¿Y estuvo en Caracas en estos días? Sí, porque rotan y a veces van a distintos destinos porque no pueden hacer solo las rutas largas. Y es importante esta llegada de los MAX, no solo pues es un compromiso que tenemos que asumir, pero durante la pandemia vendimos 20 aeronaves, los 14 Embraer y 6 737-700, 20 de un total de 102, contando las que opera Wingo. Eso es alrededor del 20%. Lo vamos a ir reponiendo en los próximos años, en los próximos 2 años con la llegada de los MAX. Han reconvertido también aviones de pasajeros en cargueros y por eso veíamos uno rastreado que hacía un avión de Copa tan lejos del continente de América. Sí, convertimos uno. ¿Y van a seguir ese plan? Vamos, por ahora uno. Cuando nuestros aviones quedaron todos en el desierto y a la vez vimos que el negocio de carga a nivel internacional se había fortalecido mucho, tomamos la decisión de reconvertir un 737-800 de pasajeros en carguero, dependiendo de cómo nos vaya. Regresa ya reconvertido en diciembre. Desde el comienzo de los años 90 no tenemos nuestro propio avión carguero. Normalmente arrendamos de operadores especialistas y veremos cómo nos va. Podría darse de vuelta en el futuro, pero por ahora vamos con uno. Exacto. Otra de las incógnitas que se tiene es cómo ve la recuperación de la industria aérea. Hace unos años se decía que se iba a duplicar la demanda de pasajeros en América Latina, que esa clase media estaba tomando fuerza, igualmente vuelo. ¿Cómo están viendo ustedes la reactivación de la aviación a niveles antes de la pandemia? Con esas proyecciones de antes se fueron al piso. La clase media ha sufrido mucho en todos los países de América Latina y en lugar de ir camino a duplicarse, quedamos en mucho menos de la mitad y eso hay que reconstruirlo de vuelta. Al comienzo de la pandemia, los expertos hablaban de una recuperación a los niveles de 2019 para final de 2024 o inclusive 2025. Ahora mismo estamos viendo esa recuperación para 2023, bastante antes pensamos. No necesariamente a los mismos niveles de tarifas, eso está por verse, pero sí los niveles de pasajeros, especialmente como mencionaba en la parte de turismo y la parte de visitar familias y amistades. La parte de negocios le va a tomar un poco más. Y hablando de turismo, Copa lanzó junto con Prontour y las autoridades varios planes agresivos para atraer turismo a Panamá. ¿Qué perspectivas tienen ustedes como empresa de todos estos programas?
Stopover, Vacutour, descuento de tarifas en más de 30 destinos para que vengan a Panamá. Sí, hemos sido muy agresivos en el último mes, algo que estuvimos trabajando por algún tiempo con distintos planes. Lo primero es que en efecto reactivamos Stopover, que permite parada en Panamá sin costo adicional en la tarifa a pasajeros que vayan a otros destinos de la región. Los incentivamos a no solo hacer una conexión en Panamá, sino a quedarse en nuestro país por hasta 7 días. Este programa de Stopover le estaba yendo excelentemente bien antes de la pandemia, con números muy por encima de lo esperado, con todo y que no había arrancado la promoción en Estados Unidos, que iba a ser el impacto mayor. Luego vino la pandemia. En ese periodo mejoramos el programa, inclusive no se podía reservar directamente en el sitio web de Copa. Ahora eso sí es posible y lo hemos vuelto a lanzar junto a PromTour con una campaña internacional, principalmente en Estados Unidos, y tenemos buenas perspectivas que a la vez obviamente dependen también de qué ocurre en los países de la región. Todos deben de estar abiertos y el pasajero sentirse seguro, pero vamos en ese camino. Luego también hemos lanzado tarifas muy agresivas, primero para promover Black Week, que se está dando ahora mismo en la región, especialmente en América Latina. También lanzamos tarifas agresivas para Vacutour, para promover el turismo de vacunas a Panamá para los siguientes meses, con también un enfoque principalmente en América Latina, ya que sabemos que en el norte pues las vacunas sobran. Y finalmente también lanzamos las tarifas irresistibles, muy bajas también, con un enfoque en América Latina, pero principalmente en Estados Unidos, para traer turismo hacia Panamá. Esto recién empieza, es un poquito temprano para saber los resultados, pero ya estábamos viendo rutas donde el tráfico hacia Panamá se ha duplicado en las últimas 2 semanas. Entonces tenemos, bueno, eso puede ser también todo tipo de pasajeros, puede ser el pasajero normal que aprovecha estas tarifas, no sabemos, pero tenemos, digamos que mucha confianza y esperanza de que vamos a empezar a reactivar el turismo hacia Panamá. Sin duda Copa pues está movilizando el tráfico del norte, del sur, en todo el eje del hub de las Américas. ¿Cómo están viendo usted precisamente el potencial de Panamá? Ya pronto se abre la T2, aunque hay algunos inconvenientes allí que faltan. En Panamá hablamos mucho de su potencial y no podemos negar que es enorme, es tremendo. Tenemos un país con muchos atractivos y que el visitante, sobre todo el visitante que sabe apreciar las diferencias y que busca destinos distintos y busca aprender y conocer y aprecia la cultura y todo lo demás, le gusta Panamá. Sin embargo, tenemos que hacer más, no podemos quedarnos sentados. Y hay yo diría que 2 factores que se combinan. Uno es la promoción y la publicidad del destino. Contamos ahora con PromTour. PromTour era un sueño en la industria turística, tener un ente independiente con participación del gobierno y la empresa privada que maneje de forma consistente el presupuesto de publicidad del país y que no cambie y no pause cada cambio de gobierno. Ya contamos con PromTour y acaban de lanzar la nueva campaña Vive por Más, es el lema, y pensamos que es excelente y que va a tener un gran éxito. Entonces ya esa parte va encaminada. La segunda parte es el atractivo del destino. Sí tenemos el potencial, pero tenemos que potenciarlo. No puede haber basura en la calle y aguas negras y malos accesos, etcétera, etcétera. El destino está ahí, hagámoslo mejor. Las áreas protegidas, que tengan su plan de uso, que el turista las pueda disfrutar, cuidándola a la vez. Hay mucho por hacer, no podemos quedarnos sentados esperando que las cosas ocurran automáticamente. Correcto. Y ya por último, la alianza que estaba pendiente del joint venture entre Avianca, United y Copa, ¿en qué estado está? Digamos que está en suspenso, ya que Avianca entró en el proceso de capítulo 11 de bancarrota en los Estados Unidos. Van a salir del mismo antes de fin de año probablemente,
y en ese momento yo diría que retomaremos las conversaciones, o sea que son conversaciones que han quedado para 2022. Se me olvidaba, hay mercados claves para Copa. Brasil, Argentina, Chile, Uruguay se movían muchísimo en ese transporte hacia el Hub de las Américas y conectividad con Estados Unidos. ¿Cómo está cuando esos países han tenido sus particularidades? Chile apenas va a abrir su frontera este mes, Argentina ya poco a poco empieza a tomar nuevas riendas y Brasil aún es visto el pasajero con cautela y tiene que hacer cuarentena en algunos mercados. Correcto, creo que has resumido muy bien lo que enfrentamos. No es solo el deseo del pasajero de viajar, no es solo la promoción que podamos hacer, no es solo la situación económica, son también las restricciones que son muy diferentes dependiendo del país. El viajero de Brasil no puede ir a Estados Unidos, tiene que hacer una cuarentena antes en otro país de 14 días, eso casi que reduce ese tráfico a nada. En Chile, hasta hace poco ni siquiera los chilenos podían salir y para que llegue un extranjero tiene que hacer cuarentena. Aun cuando en Chile tienen la pandemia bastante bien controlada. En Argentina tienen los vuelos limitados de 3 vuelos al día. A Buenos Aires tenemos 3 vuelos a la semana. Todo esto tiene que abrir para que pueda ir regularizándose poco a poco el tráfico aéreo. Y es difícil predecir cuándo van a estar abriendo. Para tener una idea, ¿cuántos destinos tenían antes en Argentina, si se recuerda? Sé que estaba Mendoza. Teníamos 5 ciudades en Argentina, teníamos Salta, Mendoza, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Ahora mismo estamos volando solamente a Buenos Aires, esperando que hay indicios. Bueno, Chile, como bien mencionas, ya se está abriendo. Hay indicios de que Argentina se va a estar abriendo en los próximos meses y semanas. También Estados Unidos ha hablado de abrirse más para el viajero de Brasil y de otros países a partir de noviembre, exigiendo vacunación al 100%. Cuba está cerrado, pero parece que va también por camino de mejorar, igual Venezuela. Entonces vemos con esperanzas u optimismo que las cosas se vayan normalizando, sobre todo si el virus se sigue controlando, porque esta es la gran sorpresa y la gran incógnita y lo más impredecible.